Buenos días. Hoy analizaremos cómo es que encontramos los indicios para identificar qué tipo de evaluación debemos de hacer en una intervención psicopedagógica. Antes que nada, pues quisiera recordarles que la intervención psicopedagógica individual tiene 5 pasos, que es la primera, la entrevista inicial, cuando los pacientes llegan a tu consultorio para solicitar tu desempeño, tu consulta. En este momento se da lo que le llamamos la entrevista inicial, que es un proceso en el cual se recolecta toda la información acerca de la problemática o acerca de las necesidades que tiene el sujeto y las expectativas. Se intenta indagar lo más posible en los acontecimientos, ya sea que sea algo inmediato, algo que ha surgido, o si es que ya tiene todo un historial de desarrollo de la problemática. En ocasiones se llegan a hacer entrevistas tan específicas y particulares en las cuales se tiene que identificar desde el desarrollo prenatal, perinatal y postnatal, para identificar si es que hubo ahí alguna falla en el desarrollo neuronal o en el desarrollo madurativo. Una vez que tienes la entrevista inicial y que recolectaste todos estos datos, pues a partir de ello puedes identificar cuáles son las áreas de oportunidad de los sujetos. Es decir, se detectan las necesidades y se puede generar diferentes hipótesis. Es decir, un mismo caso se puede solucionar o podemos identificar un dique desde la parte emocional, pero también podemos identificar el dique en la inteligencia o el modelo de procesamiento de la información que adquiere el sujeto. También lo podemos tener en las conductas desajustadas al entorno. Para ello, entonces, tendremos que elaborar una evaluación que nos ayude a verificar dónde se encuentra el problema. Y por ello tenemos que hacer una evaluación psicodiagnóstica. Después de la evaluación psicodiagnóstica, vamos a elaborar el informe psicopedagógico en el cual daremos nuestro diagnóstico y pronóstico. Una vez que tenemos el diagnóstico, vamos a elaborar un programa o a diseñar las áreas de intervención. Y por último, ya que se ha llevado y aplicado el modelo de intervención, ahora vendrán propuestas de reestructuración y reportes parciales para poder hacer la reevaluación. Cabe destacar que para determinar o indicar qué tipo de evaluación vamos a hacer, pues primero tenemos que identificar qué necesidades son. Aquí les presento 4 modelos de intervención que son los más comunes en la psicopedagogía. Es el modelo asistencial, el counseling, el consultivo y el cognitivo. ¿De qué se trata? El asistencial es un modelo médico que nosotros no llevamos, pero que es importante identificar por si es que hay condicionantes neurológicas. Por ejemplo, cuando hay una debilidad intelectual, cuando hay problemas como por ejemplo las convulsiones o la inmadurez cerebral o los síndromes como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, se requiere de un tratamiento médico. Y por lo tanto, enviaremos con el neurólogo para que el neurólogo haga las evaluaciones correspondientes, como el electroencefalograma, la biopsia, la furoscopía, entre otros, que hacen evidente la estructura del cerebro y si es que hay madurez en el mismo o condicionantes que pudieran estar causando los problemas de aprendizaje. A pesar de que nosotros no lo realizamos, tenemos que conocer acerca de ellos porque es importante remitirlos con el neurólogo cuando vemos estas condicionantes. Por otra parte, tenemos el modelo Counseling, en el cual se basa en la psicodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros observamos que el problema se encuentra en que no hay una autoestima, que no hay un autoconocimiento, que no se sabe hacia dónde ir, es decir, una autodirección, que hay una psique desequilibrada con bajos autoesquemas o una baja motivación, entonces podríamos
desarrollar un modelo Counseling y por lo tanto la forma de verificar que hay un problema emocional es a partir de las pruebas proyectivas o los test de personalidad, así como test de orientación vocacional o aptitudes sociales. Todos estos cuestionarios o pruebas proyectivas nos ayudarán a identificar si es que hay un problema en este nivel. En cuanto al modelo consultivo, es un modelo conductista, por lo tanto, ¿qué tipo de problemas tratan? Problemas de desajuste conductual, en el cual tengamos que identificar cuáles son los indicios que detonan la conducta desajustada. Por lo tanto, podremos hacer pruebas como déficit conductuales, entrevistas, indicadores de autismo o de trastorno de déficit de atención, cuestionarios, inventarios, donde se registre directamente la conducta para determinar qué es lo que la está ocasionando y cómo podríamos mover o elaborar un programa de aplicación de reforzadores. Por otra parte, el modelo cognitivo nos ayuda a identificar si es que hay una inmadurez en el desarrollo neuromotriz, si es que hay problemas en el lenguaje, en el desarrollo de la inteligencia, en el pensamiento lógico, si es que hay dislalias, dislexias, discalculia, un bajo razonamiento estructurado. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a identificar? Bueno, pues lo vamos a identificar a partir de entrevistas, test de maduración motriz, test de inteligencia, test perceptivos, pruebas específicas como pruebas de lenguaje o pruebas de desarrollo generalizado, como el Denver. Vamos a ver una por una. Bueno, si nosotros identificamos que pudiera haber dificultades a nivel emocional, podríamos optar por pruebas proyectivas. ¿Cuáles son las más comunes? Pues el HTP, el test de la figura humana, el test de la familia, el test de la persona bajo la lluvia. Si es que identificamos que hay desajustes en la personalidad, entonces podremos tomar test como el inventario de la personalidad multifásica de Minnesota, el cuestionario factorial de la personalidad o test vocacionales como por ejemplo el CUDER. Si identificamos que el problema es conductual, entonces podríamos encontrar cuestionarios como la escala de Connors para detectar el trastorno de déficit de atención, la escala de Chat para detectar el autismo, cuestionarios de Woodward para indagar la afectividad del adolescente y adultos, catálogos de problemas escolares. La única dificultad, como ustedes lo recordarán, es que los cuestionarios dependen de la veracidad con los cuales hayan sido contestados. Dependen también de la tendencia que tenga el sujeto para reconocer habilidades o conductas desajustadas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cuestionarios. En cuanto al modelo conductivo, si es que identificamos que posiblemente la necesidad es que el desarrollo de procesos de pensamiento no se está llevando acorde a la edad cronológica y el desarrollo psicogenético del sujeto, entonces podríamos aplicar e identificar pruebas de inteligencia como la de Stanford-Binet, la escala Wechsler para adultos, el test de Frostig, las pruebas de Woodward-Johnsons, las escalas de inteligencia de Reynolds, entre otros. Si identificamos también entonces una madurez, una inmadurez, podríamos aplicar el test ABC de Filo, que es la que se utiliza antes de entrar a la primaria, un BISAM o una maduración perceptivo-motriz de Bender o una prueba de Savandel. Todas ellas para identificar el nivel de madurez del sujeto. O también podríamos utilizar pruebas específicas para los trastornos, como por ejemplo, si tenemos dislalias, es decir, problemas en el lenguaje, podríamos utilizar, por ejemplo, una prueba de articulación y pronunciación, entre muchas otras que existen para identificar los niveles de desarrollo en el lenguaje. También podríamos utilizar, si es que observamos una dislexia, una prueba de conciencia fonológica.
entre otras muchas. Y si queremos identificar un trastorno generalizado del desarrollo, bueno, pues a lo mejor incluiremos a partir de otras pruebas también una prueba de tamizaje del desarrollo de Denver. Es decir, todo depende de qué tipo de necesidades identifiquemos. Ahora bien, si además identificamos varias necesidades de diferente modelo cognitivo, de diferente modelo de intervención, es válido poder evaluar diferentes ámbitos. Por ejemplo, podríamos evaluar con una prueba proyectiva para identificar cómo están sus emociones y a la vez podríamos evaluar con una prueba cognitiva, es decir, una prueba de inteligencia. Pero también podríamos hacer un cuestionario acerca de la conducta. Todos ellos para verificar o negar las hipótesis que hemos planteado. Por ejemplo, si nosotros planteamos que era un problema cognitivo, pero nos dimos cuenta que el joven está procesando correctamente y que tiene una buena inteligencia, bueno, pues entonces a lo mejor las pruebas proyectivas nos van a dar otros indicios que el problema o la necesidad se encuentra en el nivel afectivo. O posiblemente también podría haber indicios de desajuste conductual por algún detonante, a lo mejor una comunidad, a lo mejor un grupo de amigos, a lo mejor, no lo sé. Podríamos encontrar dentro de estos cuestionarios sobre la conducta cuáles son los indicios de la conducta desajustada. Por lo cual, a partir de estos indicadores podemos sacar qué tipo de pruebas vamos a utilizar. Y una vez que ya tenemos las pruebas, ahora sí las aplicamos y después de la aplicación se interpretan y se describen en lo que llamamos un informe psicopedagógico, a partir del cual ya podemos dar un diagnóstico a la familia o a la institución que nos haya contratado. Eso es todo de mi parte. Con esto terminamos por ver los indicadores de evaluación. Muchas gracias.